lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto he glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Dejamos hasta ahí la lectura y vamos a llevar la meditación en esta hora. Ya oramos por la bendita palabra del Señor. He titulado a esta porción 6 palabras que no debemos olvidar. De eso. De hecho, hemos leído 8 versículos, pero hay uno en el que yo quiero centrarme. Por eso hemos puesto 6 palabras que no debemos olvidar. No dice 6 palabras que no podemos, porque fácilmente las podemos olvidar, sino de 6 palabras que no debemos olvidar, y están en el versículo 5. Esas palabras preciosas que él dice: porque separado de mí nada podéis hacer. 6 palabras que no debemos olvidar. Separado de mí nada podéis hacer. Los niños, los logopedas, dicen que los logopedas son los que se encargan de enseñarle a los niños que tienen problemas con el habla. Es logopedia esa rama, pero se le llaman logopedas. Ellos dicen que desde que los niños empiezan a balbucear, y con el paso de los meses y años van llenando su cerebro de palabras. Al extremo que dicen que un niño de cerca de 8 años, ya él maneja cerca de 5.000 palabras. Un niño de 8 años ya tiene un conocimiento memorizado de cerca de 5.000 palabras. Algunos adultos tenemos muchas más. Por ejemplo, los que más leen conocen más palabras. Los que menos leen conocen menos palabras. Y si nos mantenemos en un entorno donde todos hablamos el mismo tipo de palabras, es bien difícilmente que nosotros podamos aprender otro tipo de palabras. Pero con el paso del tiempo uno puede fácilmente ir olvidando palabras, pero esas 6 palabras nosotros no podemos olvidar, no debemos olvidar. Separados de mí nada podéis hacer. Pero lastimosamente, si hay algo que nosotros no hemos comprendido es eso, y nosotros ya como cristianos aún queremos tener vidas autónomas. Nosotros queremos vivir el Evangelio según nosotros pensamos que es la forma correcta, y no según lo que el Señor enseña en su palabra. Si el Señor dice claramente que separados de Él no podemos hacer nada, significa que no podemos hacer nada bien. Porque uno puede estar separado del Señor, pero será algo que al Señor no le agrada. Dice la Escritura en Mateo que muchos en aquel día le dirán: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, profetizamos. Y él dirá: yo no los conozco. ¿Por qué? Porque ellos estuvieron separados del Señor. Y podría ser que nosotros podamos creer que estamos unidos al Señor y no darnos cuenta que estamos separados. Por eso esa porción en agricultura, un árbol puede ser muy fructífero,
pero si arrancan una rama y esa rama la cortan esa árbol y la ponen en otro lugar, esa rama ya no podrá dar fruto, porque ya está separada del árbol. Y Jesús fue claro cuando él dijo: ustedes separados de mí no pueden hacer nada. Y si hacen algo, van a hacer algo que es conforme a su voluntad y no conforme a la voluntad del Padre. Entonces uno separado del Señor podría creer. Hoy en día, miles, y yo no me canso de decirle, miles, millones que están en congregaciones que le están sirviendo al Dios de su imaginación. Que ellos no le están sirviendo al Dios de la Biblia, sino que tienen un cuadro mental de cómo ellos se imaginan a Dios. La gran mayoría de congregaciones tienen un concepto del Dios bueno, misericordioso, pero no tienen el concepto, o no conocen al Dios santo y al Dios justo. El Dios que dice que no tendrá por inocente al culpable. De ese Dios no nos hablan. Él dice, muchos dicen: ven a Cristo y Él te acepta tal como estás. Pero Él espera un cambio en nosotros, porque a Jeremías se le dijo: si entresacares lo precioso de lo vil, entonces estarás delante de mí. Pero si tú entresacares lo que hay dentro de ti y lo apartares de lo, entonces vas a estar delante de mí. Y ese es el concepto erróneo que hoy la iglesia evangélica tenemos, que nosotros hemos llegado a pensar, y se nos ha enseñado, que nosotros podemos vivir el evangelio como a mí me parece. Hoy en día la gran mayoría nos llamamos discípulos de Cristo, que no lo somos, porque la mayoría somos creyentes, no discípulos. Y para nosotros es normal que nosotros vivamos un evangelio sin orar nada, sin leer la palabra de Dios, de pasar días o meses sin ayunar, no hacer aportes a nuestro prójimo, indiferentes. Y para nosotros ese evangelio es de lo más normal, porque el evangelio que se nos ha predicado a nosotros es un evangelio diluido. Por eso cuando usted ve a esos hombres del pasado, que no fueron apóstoles, pero que Dios los usó en determinadas situaciones de la vida, y los usó grandemente, como ya me dijo Jorge Whitfield, George Mueller, Wesley. La mayoría de ellos habían aprendido de la lectura de los puritanos o de los anabapistas. Ellos vivían un evangelio, no un evangelio como el de nosotros, que lastimosamente nuestro evangelio hoy en día lo tenemos demasiado mundanalizado, y hemos permitido muchas cosas dentro de nosotros, y aún nosotros, ya sabiendo que al Señor no le agradan, persistimos y creemos que Dios se siente complacido con nuestro estilo de vida, y estamos separados de Él. Por eso esas 6 palabras no debemos olvidar: separados de Él no podemos hacer nada. No debemos olvidarla. Y yo digo, no, si yo me lo puedo, el versículo me puede, Juan 15:5, así, y lo recitamos. Pero no basta que tengamos el conocimiento intelectual, sino más bien el conocimiento experimental de la palabra en nosotros. Porque ese es el éxito del cristiano. Y hay 3 cosas que yo he sacado de qué nos sucederá si nosotros olvidamos esas 6 palabras. Y la primera quiero que la vean en el verso 4. Dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano, que es una rama, no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en él, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. El primer problema es que separados del Señor no podemos fructificar. Y cuando hablamos de fructificar, nosotros tenemos que diferenciar entre, y no confundir lo que es fruto con apariencia. Porque hay mucha gente que no está viviendo acorde a la voluntad del Señor y tiene posesiones materiales. Y dice: yo no oro, y lejos de eso yo no me mejor.
Y yo no me congrego y me ha ido mejor. Y me han aumentado mis bienes materiales, tengo mi dinerito guardado, me ascendieron en el trabajo, mi negocio ha prosperado. Pero no podemos confundir el fruto con apariencia, porque esas son cosas efímeras. Y yo lo he dicho en algunas ocasiones acá, que si Job, que era justo, recto y temeroso de Dios, en un instante Dios permitió que le quitara todo. Nosotros no somos tan justos, ni rectos, ni temerosos. En un momento Dios puede permitir que nos quiten todo. Y de repente se acabó. Y entonces, ¿qué diríamos? Nosotros ya hemos llegado a confundir cuando una persona ha llegado al Evangelio y empieza a caminar, ya siguiendo al Señor, y ya cambió su vestimenta, ya anda no con el cabello largo, se quita los aritos los hombres, ya no usa pantalones como que son licras, y empieza a tener un cambio. Nosotros decimos muchas veces, no, es que ese hermano ya está dando fruto. Pero eso es apariencia, porque no podemos confundir apariencia con fruto. Y por eso está diciendo aquí la palabra, como el pámpano no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Y permanecer en el Señor es tener vida de oración, vida de lectura de la palabra, vida de comunión con el Señor. Pero hay algo que evita la comunión entre Dios y nosotros, y es algo que se llama pecado. El problema es que cuando el corazón nuestro se vuelve insensible, ya nosotros permitimos cosas en nuestra vida que antes para nosotros eran pecado. Y nosotros decíamos, no retornaba. Antes nosotros escuchar una gran palabrota para nosotros, cuando llegamos al Evangelio, o sea, me ofende. Pero ahora se es tan normal escuchar esas palabrotas y a veces hasta las practicamos, las decimos, y ya perdimos la sensibilidad. Ya nosotros, antes tratábamos de que los chistes de doble sentido no a nosotros nos hicieran sentir bien, nos sentíamos incómodos, pero conforme nos fuimos endureciendo, nosotros dejamos de dar el fruto del Señor y nos volvimos insensibles. Entonces, esto nos ha llevado a vivir un evangelio entre comillas, que nosotros creemos que estamos unidos a Cristo, pero muchas veces no lo estamos. Entonces, Él dijo, separados de mí, ustedes no pueden. Si el pámpano, la rama de la vid no lleva fruto por sí sola, así tampoco ustedes. Si ustedes, ¿cómo pueden tener fruto de la paciencia, del gozo? Mire, alguien puede tener muchas posesiones materiales y tener su refrigerador muy lleno de comida, no le falta nada, puede salir a un paseo a la hora que quiera, no tiene carencia de nada material, pero a veces hay carencia del fruto del Espíritu. No tiene paciencia, no hay gozo, a la hora de los problemas no hay templanza. Y usted conoce el fruto del Espíritu, mas el fruto del Espíritu es ¿qué? Es amor, ¿verdad? ¿Ya? Y muchas veces nosotros no nos amamos ni a nosotros mismos. Como no, si yo me compro cosas, sí, está bien, pero si yo me amara a mí mismo, yo me preocupara por mi alma, en leer la Biblia a diario, en orar a diario, en ayunar, en tratar de buscar a Dios. Ese es el fruto. Pero muchas veces nosotros ni nosotros mismos nos queremos, mucho menos al cónyuge, ni a los hijos, ni a los vecinos. Y no hay fruto de eso. No hay amor, no hay gozo. Cualquier cosa nos hace perder el gozo. No nos dieron el vuelto en el autobús, no nos dejaban pasar y empezamos a pitar 3 veces, porque en los médicos pitamos 3 veces. Y no está el fruto del Espíritu. Sino que nosotros podemos llegar a pensar y creer que nuestra vida es agradable delante de Dios. Y no es fruto, es apariencia. Ya le digo, Dios le había bendecido a esa hermana, a ese hermano, a esa familia. Pues tiene muy bendecido, pero ¿de qué sirve? Mira, hermano, hay gente inconversos, que tienen todo tipo de lujos, y a veces están mejor que nosotros los evangélicos. Y no solo por eso podemos decir que nosotros estamos bendecidos, porque encontramos que en nosotros hay posesiones materiales, porque en un momento el Señor nos puede quitar todo.
Y ese no es el fruto. Por eso dice que el fruto del Señor permanece. Qué bonito que haya paz en nuestros corazones. Ay, hay problemas. Oh, de acuerdo, que podamos generar paz a la familia. Es que el tiempo pasó, pero tranquilo, venga, vamos a orar y algo va a hacer el Señor. Pero de repente, sí es cierto, y empezamos. Y mira, fíjate que en Australia, que en Estados Unidos, que esto me pasa. ¿Y qué hacemos? Se perdió la paz. No hay fruto del Espíritu. ¿Por qué? Porque estamos separados del Señor. Y nosotros tenemos que examinarnos, cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, si realmente estamos dando el fruto que el Señor espera. Pero le digo, no podemos cumplir fruto con apariencia. Podemos tener todos los logros en este mundo, pero si nosotros no tenemos el fruto del Espíritu, nos quedamos lejos del propósito de Dios para su iglesia. ¿Por qué cree que la iglesia evangélica ahora es una iglesia carente de poder? Miren, hermanos, vergonzosamente, si entre los mismos evangélicos nos andamos peleando. Si son de otra congregación, no nos saludan. Y andamos midiendo fuerzas a que tiene la congregación más fuerte. O nosotros tenemos esto, tenemos lo otro. Perdimos el enfoque de lo que es el fruto. Y la envidia, estoy preparando un sermón desde hace meses que se llama Las aguas negras del corazón. Ahí lo tengo, ya casi lo doy por finalizado. Porque la Biblia dice, Jesús dijo en Juan 7, le voy a contar, en Juan 7, donde él dijo que el que cree en mí, de su interior correrá un río de agua viva. Entonces hay un río cristalino, y él dijo, sobre toda cosa guardada ahora en su corazón, porque él manda la vida. Pero si usted ve, bajo esas canaletas sufragantes corre agua, pero son aguas negras, y son aguas negras porque están contaminadas. Así el agua que Cristo nos dio está contaminada con egoísmo, con envidia, con resentimiento. Y ya se lo voy a predicar un día, ya casi lo termino. Las aguas negras del corazón, hemos contaminado esas aguas, las aguas cristalinas que el Señor nos dio. ¿Pero por qué? Porque estamos separados del Señor. Si mire, si yo creo que ya lo he contado aquí, que en una ocasión, allá en el centro, pues dos hermanas empezaron a provocarse por verla. Y ese día yo recuerdo que yo fui testigo. Mi hermana se quitó la manita y la botó. No, le dijo, y después la reconcilio. Eso no era fruto del Espíritu. ¿Usted cree que esta persona estaba unida al Señor? Y nosotros podemos decir, sí, pero no pensemos en ella, pensemos en que podemos ser nosotros. Porque a veces cualquier cosa emocionalmente nos conmueve y nos hace explotar. Entonces, ¿por qué nos pasa eso? Porque estamos separados del Señor. Que nosotros como cristianos no oremos en el día, eso no es normal. Que nosotros como cristianos no tengamos tiempo de leer la palabra, eso no es normal. Mire, si uno puede asistir a los locales de las iglesias, uno de los fariseos pasaban en el templo, que ahí pasaban, pero aquí no importa que usted y yo pasemos metidos dentro de la congregación, sino que qué clase de comunión tenemos con el Señor, porque aquí no podemos vivir lindo y predicar bonito y servir bonito, pero aquí cada uno de nosotros tenemos que examinarnos si estamos separados del Señor. Cada uno de nosotros. ¿Realmente estoy viviendo el Evangelio como Dios quiere o como yo pienso que es? Entonces, ese es el problema. Mire, cuando uno está bastante o tratando de estar en comunión con el Señor, no separado de Él, uno no tiene tiempo de ver los pecados de los demás. Uno trata de ver su propio pecado porque uno quiere agradar al Señor, porque uno quiere no defraudar el llamado que nos hizo. Pero cuando no, empezamos a ver los pecados de todo el mundo y se nos olvidan los nuestros. Yo siempre he dicho, los fariseos son duros con los demás, pero blandos consigo mismos. Porque otro puede equivocarse y los fariseos sí que se equivocan, pero cuando yo cometo la misma acción, yo lo he dicho siempre, no, pues la carne es débil, ¿verdad? Usted entiende que uno puede, porque somos fariseos modernos. Vemos lo de los demás, pero lo de nosotros no lo vemos. Entonces, lo que sucede es que, lejos del Señor, no podemos fructificar, como el ejemplo de la rama que le poní. Un árbol puede ser muy fructífero y puede ser el mejor árbol, pero si esa rama se muere, ya no va a dar fruto, está separada, y así nosotros no podremos dar fruto. Y no confundamos apariencia, por favor, con el fruto del Espíritu, porque muchos hermanos pueden tener posesiones materiales,
pero su hogar es un infierno. Su trabajo es un infierno, su vida es un infierno, su vida es amargura, no le sienten sabor ni a los cultos ni a nada. Ni ellos mismos se aguantan. Yo no sé ni por qué soy así. Por eso mismo, porque estamos separados del Señor. No estamos unidos a Él, no estamos dando el fruto. No confundamos el fruto con las apariencias exteriores. Lo segundo, lo vamos a encontrar en el Salmo 81, 11-15. Salmo 81, del 11 al 15. Ahí vamos a encontrar el segundo punto. Salmo 81, del 11 al 15 dice: pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Le sustentaría a Dios con lo mejor del trigo y con miel de la peña de esa semilla. ¿Cuál es el problema? Cuando nosotros no estamos unidos a Dios, peleamos solo nuestra batalla. En el 14 ya está diciendo: yo en un momento hubiera derribado a sus enemigos. ¿Pero por qué? Ellos no quisieron a Dios. Él dice: ellos no me quisieron a mí, quisieron caminar en sus propios consejos. Ellos quisieron caminar en sus propios caminos, quisieron vivir como ellos pensaban, como muchos de nosotros. Queremos vivir el Evangelio como nosotros pensamos y nosotros creemos, y peleamos solos las batallas. Y eso es lo que a ellos les pasó. Lo que nosotros hacemos lo posible y Dios hace lo imposible. Pero muchas veces, cuando no hemos tenido noches de insomnio, y no porque comimos mucho, sino pensando: ¿cómo voy a hacer? ¿Por qué no cambia fulano? ¿Por qué no cambia mengana? ¿Cómo salgo de ese compromiso? Porque nosotros estamos peleando en nuestra fuerza, en nuestra batalla. Pero si nosotros estamos unidos a Dios, Dios peleará esa batalla. Yo hablaba con un hermano, y yo le digo que hoy hablábamos: yo no tengo una gran paz en los problemas, no me preocupo. Y he aprendido que en los problemas pienso lo peor. Lo aprendí de un momento. Cuando usted tenga un problema, piense lo peor que va a pasar, porque eso le genera paz. Porque la preocupación viene de estar pensando: ¿y cómo van a salir las cosas? ¿Y cómo voy a hacer? Entonces usted piensa que le viene de lo peor. Y entonces ahí va a tener paz. Bueno, de esta forma no hay remedio. Y en ese instante va a venir paz a su pensamiento, va a venir paz a su corazón, porque entonces usted está confiando en que Dios le va a dar una respuesta y le va a dar una salida. Usted lo dio por derrotado, y cuando usted se rinde y lo da por derrotado, Dios se levanta y pelea por nosotros. Y eso es lo que Dios espera de nosotros. O sea, ya en segundo libro de Crónicas, capítulo 20, búsquelo por favor, mire lo que dice. Segundo libro de Crónicas, la guerra de Josafat, capítulo 20, versículo 15. Y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Qué bonito es cuando nosotros obedecemos al Señor en las batallas de la experiencia. Josafat, usted conoce esa historia: 3 pueblos peleando contra él, no hallaba qué hacer. Y Dios le dijo: no tengan miedo, no se amedrenten. La batalla no es de ustedes, yo la voy a pelear. Pero yo solo pelea las batallas y da victorias contundentes en aquellos que deciden estar en comunión con Él, en aquellos que están viviendo no separados del Señor. ¿Qué tan separados estamos de Dios? ¿Por qué estamos peleando solo nuestra batalla? Porque nosotros no queremos tiempo para Dios. O sea, miren, hermanos, y se lo vuelvo a decir, no voy a cansar de decírmelo: no es normal que un hijo de Dios no ore, que pase un día sin orar. Eso no es normal. Que un hijo de Dios genuino, que pase un día sin leer la palabra, eso no es normal. Eso no es correcto.
El problema es que hemos normalizado muchas cosas. Y por eso estamos como estamos. Por eso nosotros como iglesia somos una iglesia carente de poder. Cualquier cosa nos hace temblar. Cualquier cosa nos amedrenta. ¿Sabes quiénes dicen que está cara la gasolina y mi carro tiene? Ay, porque está cara la gasolina y no duermen pensando en eso. Y también cómo van a hacer los buceos. Ay, pobrecito los hermanos que tienen carro y los hermanos pueden pagar. Si Dios le ha dado carro, le va a dar para la gasolina. Pero ¿quiénes andan pensando? Porque así me lo dijo una hermana, ay, que era que yo me aflijo por usted, pastor, que saber cómo hacer por la gasolina hay que subir. Y yo no estaba preocupado por eso. Pero ella me puso en que pensar en la aflicción. No, hermano. O sea, hay cosas que a nosotros el diablo nos trastorna, pensando en cosas que no tenemos que pensar, porque estamos separados del Señor. Dios no nos ha mandado a pelear las batallas solos. Él nos ha mandado a pelear estas batallas, por muy difíciles que sean. Él nos ha mandado a que estés aquí porque voy a ver. Habrá momentos en que entraremos a las batallas para que nosotros nos forjemos, pero la gran mayoría de veces Él siempre la va a pelear. Nosotros hacemos lo posible, pero lo imposible lo hace el Señor, porque lo dice: no hay nada imposible para mí. Eso lo dice el ángel. No hay nada imposible para Dios, nunca uno lo Él le dijo que el día, yo soy Dios de toda carne, habrá algo que sea difícil para mí. Pero el problema es que como no estamos unidos a Dios y no estamos en comunión con Él, estamos separados, cualquier cosa a nosotros nos aparta, cualquier cosa nos hace dudar de Dios, cualquier cosa nos hace dudar del Señor y la fe se tambalea. ¿Por qué? Porque cuando pasamos tiempo con las personas, nosotros tenemos confianza. Y el Señor espera que usted y yo tengamos confianza en Él. Pero no podemos tener confianza si su palabra la despreciamos, si no le damos la importancia de vida. No podremos tener fortaleza en el día de la angustia cuando nosotros tenemos días de no orar. El que no ora, el que no lee la Biblia, el que no se congrega, el que no ayuna, el que no quiere vivir para Dios, no lo hace por falta de tiempo, lo hace por falta de voluntad. Porque el que tiene voluntad va a hacer hasta lo imposible y deja cualquier cosa con tal de estar en la presencia del Señor. María fue un ejemplo, la hermana de Marta. Marta andaba queriendo, preocupada en servir al Señor, pero a María no le importaron los comentarios, estaba sentada a los pies del Maestro. ¿Y qué dijo Jesús? María cogió la mejor parte. ¿Y cuándo de nosotros nos comportamos como Marta? Cambiamos el estar en oración, una lectura de la palabra en un culto, por otras cosas. No es que tengo compromiso. El compromiso más grande que un verdadero hijo e hija de Dios tiene es estar en la presencia de Dios. Ese es el verdadero compromiso. O sea que si nosotros, en resumidas cuentas, estamos mal porque queremos, no es porque Dios quiere. Así lo dice. Si me hubieran oído, a ellos no me quisieron a mí. ¿Cuántos de nosotros no queremos a Dios? Ay, es que no, ya me aburrido. Mire, hay gente que en las congregaciones tienen determinados días de culto. Tal día y tal día, otro día no, y aunque tengan tiempo no, porque ya se mecanizaron que esos días hay que ir. No, si ese día no me toca a mí, ese día no. Y yo solo tal día voy. Y como le digo, está popularizada esa moda de quienes quisieran un culto a la semana. 2 cultos de media hora, 45 minutos. Están lejos del Señor. ¿Por qué? Porque están lejos de la comunión del Señor. No han comprendido. Separados de mí, no pueden hacer nada. Teníamos solo nuestras batallas. El tercero, Juan capítulo 7, versículo 37. Búsquelo conmigo, por favor. Juan capítulo 7, versículo 37. Dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué es lo que sucede cuando estamos separados del Señor? No podemos ser verdaderamente felices.
no podemos ser verdaderamente felices. Si alguien es hijo de Dios, definitivamente no podrá ser feliz fuera de Cristo. No podrá. El hijo pródigo se fue, pero él extrañaba la casa de su padre y volvió. Un hijo de Dios, alguien que ha nacido de nuevo, no será feliz en el mundo. El problema es que nosotros nos sentamos felices en el mundo. Ese es el problema. ¿Por qué? Porque se recuerda cuando allá en Éxodo 15, 22, 23, se recuerda cuando el pueblo de Israel venía de Egipto y venían muertos en sed y encontraron aguas, y dice la Escritura que eran aguas amargas. Es lo que el mundo nos ofrece. Nos ofrece placeres efímeros, pero que al final terminan amargando la existencia. Hay quienes han decidido no buscar la voluntad de Dios para casarse, se han casado con unas personas que no están unidas a Cristo, y al final terminan amargándose la vida y amargándose la ahora. ¿Y quiénes pagan en consecuencia? Los hijos, por no esperar en la voluntad de Dios. Las aguas amargas de la vida, porque el mundo, Satanás, nos ofrece aguas fáciles, en un momento así de mega agradable. ¿Cuántos? Imagínense que Dios llevaba a la nación de Israel para una tierra que fluía leche y miel, pero había entonces en ese camino que sufrir un poco, cruzar el desierto, y muchos cristianos, cuando los problemas están difíciles, porque Dios muchas veces nos mete en problemas, permite los problemas para que nosotros seamos probados y ver de qué estamos hechos, aumentar nuestra fe, empezamos a decaer y decimos, no, ya voy a ir tanto tiempo y no hay resultado, entonces me vuelvo atrás. Y el problema es que vamos a probar las aguas amargas de la vida. Aguas amargas probar. Gran expectativa en la nación de Israel. 3 días de caminar por el desierto. Salieron contentos, por fin. Hemos dejado 430 años de esclavitud donde nos golpeaban y nos exigían, y ahora Dios nos ha sacado con mano poderosa, y en medio del desierto sucede lo que ellos llevaban sed y querían agua. Llegaron a un lugar de aguas y las aguas estaban amargas, y se les olvidaron todos los milagros que habían visto que hizo Dios, las 10 plagas, el cruce del mar rojo. Se les olvidaron en un momento. ¿Por qué? Porque en su corazón, como dice el libro de los Hechos, ellos no pudieron dejar a Egipto. Salieron físicamente, pero su corazón estaba anclado en Egipto. Y muchos de nosotros estamos así. Aquí, pero nuestro corazón anclado a este mundo, anclado a posesiones materiales, anclados al estatus social. ¿Qué van a decir de mí? ¿Qué van a pensar de mí? Ese es nuestro problema. No seremos felices. La gran mayoría que es hijo de Dios y se aparta del Señor, va, el mundo lo golpea y luego regresa y dice, no se puede ser feliz sin Cristo. Nadie que es hijo de Dios, nacido de nuevo, podrá ser un buen impío. Nunca. No podrá. Porque odiará los momentos de soledad, cuando el Espíritu lo redarguye y se recuerde. Cuando pase aquel momento de alegría, de molestar con los amigos, muchos se apartaron y se fueron a la disco, empezaron a tomar. Hoy, este día, mi hermano Josué ya le conocía, una persona que estuvo sirviéndole al Señor, y yo lo conocí, tenía una empresa, y yo le comentaba que cuando empezó a adquirir posesiones materiales, sus vehículos, tenía muchos hombres, agarraba buenos contratos con buenas empresas internacionales. Su corazón no cambió, su corazón solamente sacó lo que realmente había sido, y él, teníamos negocios a la par continuos en ese entonces. Él se burlaba de mí, yo recuerdo eso. Y pues él
como cristiano, y siempre trataba de ridiculizarme. Empezó a juntarse con personas de la alta sociedad, donde yo sé era pastor ahí, y poco a poco se involucrando en negocios, y por no quedar mal con la sociedad, con los ingenieros y con todo ese tipo de personas, empezó a tomarse unas cervezas. Hoy estuvo por acá y me dio tristeza verlo. Es un alcohólico que anda en la calle y llegó a suplicar por comida. Me dio tristeza. Perdió su hogar, perdió sus hijos. Un hombre que predicó la palabra, un hombre que motivó a tanto, un hombre que arrolló a toda su familia al evangelio. Pero hubo un momento en que él se separó del Señor. Y ahora él dijo, ya le escuchó, creo que le escuchó, cuando él dijo, yo soy hijo de Dios, casi llorando. Y yo sé que un día el Señor va a traerme de nuevo. A mí me partió eso. Porque en un momento él se descuidó, estuvo apartado del Señor. Uno no puede decir, no, a mí no me puede pasar eso. A todos nos puede pasar algo así. No, yo soy joven, yo no tomo, no sé, no tomaba. Para nada. Tuvo una posición económica, yo le conocí. Y ahora anda pues con pantalones rotos, con aliento a alcohol. Está completamente desfigurado ya de su cuerpo, está en un mal aspecto. Pero adentro de ese cuerpo, si eres hijo de Dios, hay un alma que Dios lo va a traer. Después despido, fuera del Señor no podemos ser felices. Aún estemos rodeados de posesiones materiales, aún tengamos lo que tengamos en el banco, podemos tener la mejor casa, los mejores vehículos del año, tener 2, 3, 4, 5 negocios, agarrar dinero, salir a la hora que quiero, a un paseo, ir a comer a los mejores restaurantes, usar ropa de marca, andar a los mejores celulares, pero eso no nos hace felices. Pero muchos lastimosamente no han experimentado la felicidad de conocer a Cristo. Muchos conocen de Cristo, pero no conocen a Cristo. Cierro con esto. Me han preguntado, me han dicho, pastor, ¿qué iglesia usted me recomienda que yo vaya? Yo le digo, a ninguna, no vaya a ninguna iglesia. Usted se preguntará por qué. Porque esa persona le dijo una canción, pero si usted es pastor, ¿y por qué me dice que no vaya a ninguna iglesia? Porque usted en la iglesia encontrará imperfección. Lo que sí puedo decirle es que vaya a Cristo, a Él vaya. Porque en la iglesia usted encontrará un lugar donde hay gente que está en un proceso de cambio, en un proceso de crecimiento, de transformación. Y los que más cambian son los que pasan más pegados a Cristo. Las plantas, cuando se les aplica agua, crecen, y la palabra de Dios es como agua para nosotros. El apóstol Pedro dijo, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada. Leche espiritual. ¿Y qué es la leche espiritual? Palabra inspirada por Dios, palabra que se escucha de gente que pasa en la presencia de Dios. Esa es la leche espiritual no adulterada. ¿Y por qué cree que dijo el apóstol Pedro la leche espiritual no adulterada? Porque hay leche que es adulterada. Interpretaciones propias de la palabra de Dios que no nutren a la gente. Toda madre sensata, si va a darle a su bebé una fórmula, no la va a mezclar con otra cosa. No la mezcla con otra cosa que no sea leche. O las madres que amamantan no van a sacarse ellas la leche y le van a mezclar agua, porque esa leche ya está adulterada. O si mi hermano vende leche
en su negocio y la leche de él no está adulterada, pero si él hiciera, bueno, tengo este envase vacío, sacamos mitad, lo llenamos de agua y todo, me quiero pasar con esa leche adulterada, causará destrozo de las personas, y eso pasa en la iglesia de Cristo. Una leche espiritual adulterada, aquella donde yo estoy entiendo de la palabra y yo predico esto, y eso, lejos de beneficiar a la gente, le causa daño. Y por eso hay mucha gente que en las congregaciones están amargados, frustrados y enojados con Dios y peleados con los hermanos porque les han dado leche adulterada, no leche espiritual, interpretaciones propias de la palabra, y tienen el concepto que o las cosas son así como yo creo, si no, no sé, porque para aprender hay que desaprender. No ser feliz separado de Cristo, no ser feliz. En los momentos de dificultad Dios siempre está ahí. Separados del Señor no podemos fructificar. Separados del Señor nosotros pelearemos la batalla solo, y separados del Señor verdaderamente no podremos ser felices. Cristianos que, como dijo en Jeremías 2:3, no solo me dejaron a mí fuente de agua viva, sino que cavaron para sí cisternas rotas. Muchos de nosotros, ¿qué hacer ante eso? Examinarnos y volvernos sinceramente al Señor, cada uno de nosotros, porque si hay algo de lo que usted y yo no podemos escapar esta hora, es que de los que estamos aquí, los que escuchan en vivo y los que lo escucharán en diferido, no podemos escaparnos. Es que el ojo del Señor nos examina a todos y cada uno de nosotros en particular. Y si nosotros esta noche menospreciamos su palabra, es problema con el Señor, no es con el pastor, ni es con los hermanos, ni es con papá, ni con mamá, es directo con el Señor. Porque si esta noche nosotros logramos comprender que el Señor en su misericordia y bondad nos habló y nosotros hacemos caso omiso, estamos en serios problemas con el Señor, no con los hermanos. Meditemos en nuestra vida. Esforcémonos por no olvidar esas 6 palabras. Separado de mí, nada podéis